Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Instituto del Olivo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y pues como le había extendido la invitación, el día de hoy seguimos platicando acerca de Apocalipsis. Si usted ha estado con nosotros sabrá que ya vamos en el mensaje a la última iglesia, esta es la Odisea. Y créanme que se pinta un panorama verdaderamente interesante. Así que, si usted me hace el favor, tenga a mano las escrituras, no importa la versión que ésta sea, y acompáñeme con la lectura, nos vamos a poner en contexto. Así dice: el mensaje a la Odisea. Esto es Apocalipsis 3. Bienvenidos a quien ya se están conectando, que alegre tenerlos por aquí. Muchas gracias. Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante, y dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez. Me va a disculpar, pero tengo gran alergia el día de hoy. Así que dice: no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. La semana pasada estuvimos platicando acerca precisamente del que es el Amén, Jesucristo. Y vimos que Él es el testigo fiel y Él es el principio de todas las cosas. En ocasiones anteriores hemos estado platicando acerca del nombre del Eterno y pues aquí se nos presenta a Jesús como el Elohim, el creador de todas las cosas. De esto, si usted no ha tenido oportunidad de ver los videos anteriores acerca del nombre, yo le aconsejaría, para que tenga un criterio mayor acerca de todo lo que hemos ido fundamentando, tanto en este estudio de Apocalipsis como también en los estudios que reciben el mismo nombre, solo que están abordados desde la carta a los hebreos. Así que, entendiendo que aquí Jesús se revela a sí mismo como el Elohim, el creador de todas las cosas, y el que es fiel y el que es confiable, entonces el día de hoy vamos a seguir caminando en estos versículos, pero es importantísimo que tengamos una idea general de todo el mensaje de esta iglesia, porque usted verá cómo se entrelaza preciosamente un verso con el que sigue, con el anterior. Así que antes déjeme contarle que, bueno, aunque en ocasiones anteriores a los otros mensajes no hicimos mayor alusión de la situación geográfica de cada una de las ciudades descritas en este libro, el día de hoy sí lo vamos a hacer, porque es necesario que entendamos la relación que Jesucristo establece al hablarle el mensaje a esta iglesia con su ubicación geográfica, porque tiene una implicación directa con el mensaje. Así que déjenme contarle que aunque habían varias ciudades con el nombre de la Odisea, esta precisamente fue fundada alrededor del año 250 a.C., por Antíoco de Siria, y era una ciudad muy importante y muy rica por su situación geográfica. Así que era el camino en Asia Menor hacia otras ciudades tan importantes como Éfeso. Es importante resaltar que esta tenía una carga, un tráfico comercial importante, y además estaba construida como una fortaleza que se devino a hacer y se desarrolló como una ciudad comercial importantísima, al punto que era vista como el Banco de Asia Menor. El banco, me refiero económico, de Asia Menor. Y esta ciudad, aunque había sido edificada como una fortaleza, tenía una debilidad importante.
Y es que fíjese usted que toda su provisión de agua llegaba por acueductos subterráneos, y estos desde más o menos 3 kilómetros de distancia. Así que en el caso de un sitio, usted sabe que los enemigos lo primero que hacían era cortar esa distribución de agua. Así que esto era realmente un problema para esta ciudad. Además, déjeme contarle que era tenida como un centro bancario y financiero en toda Asia Menor, y esto hacía que la ciudad tuviese un orgullo propio de todas las riquezas que habían alcanzado y de toda la fortuna. Así que tenían la idea de que no necesitaban absolutamente nada más. Era un centro industrial del tejido. Aquí se hacían prendas de lana a muy bajo costo. Y además tenían un centro médico realmente importante. 2 eran los médicos que acaparaban la fama en toda Asia Menor, y estos eran tan importantes que sus rostros estaban acuñados en las monedas. Imagínense usted entonces de esta ciudad en este tiempo, 200 años antes de Cristo, con una preponderancia y una riqueza importante. Pero esto no queda aquí. Fíjese que era tanta la importancia a nivel médico que ellos producían un medicamento especial para los oídos y para los ojos. ¿Ve usted cómo esto tiene una relación estrecha con nuestro mensaje? Así que es importante entender además que así como ahora nosotros conocemos las remesas de las personas que han inmigrado de nuestros países latinos y se han ido a buscar otros horizontes, y estos envían a su familia pues ciertas cantidades de dineros, pues de la misma manera sucedía en Israel. Déjeme contarle que era tan importante la cantidad de judíos que vivían en la Odisea y que habían alcanzado un estatus y riqueza, que estos a su vez trasladaban el pago de tasas para el templo. Y eso se hace, me parece que hasta el día de hoy. Es decir, estos enviaban al templo de Jerusalén fuertes cantidades de dinero. Es así que el gobernador de esta provincia en el año 62 a.C., Flaccus, estaba verdaderamente preocupado por esas cantidades de dinero que se exportaban y por la cantidad de judíos exitosos que vivían ahí. Déjenme contarle que esta no es una situación única. Esta es una constante en el pueblo de Israel, cómo el Dios de Israel bendice a su pueblo. Esto sucedió, recuérdese usted, cuando José tomó las riendas de Egipto, pero también cuando Daniel llegó a Babilonia. Y no queda ahí. Recuérdese usted que también en el tiempo de la reina Esther y Mardoqueo precisamente tenían miedo de los judíos y de toda su prosperidad. Pero si nos venimos todavía más para acá, Mayrita, un abrazo, qué alegre tenerte por aquí. Si usted hace memoria, justamente este fue uno de los detonantes de la guerra mundial, tanto la primera como la segunda, la riqueza de los judíos. Y sabe, Titi, bienvenida, qué alegre. Así que esto no es una cuestión que escapa a la historia. Vemos consecuentemente que este ha sido un problema, digámoslo de esta manera, que aqueja a los judíos, la sobreabundancia que el Señor Dios les da. Así que, sabiendo todo esto, podemos entender cuál era la situación de esta ciudad. Una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de riquezas, con flujo, con capital, pues prácticamente no les hacía falta nada. Y con esto en mente, entonces, hoy vamos a comenzar a ver precisamente qué quiere decir este mensaje que yo creo que realmente nos asombrará. La semana pasada estudiamos, como le decía, y nos quedamos en el Omer Reshit, que es precisamente Jesucristo. Es la homologación por medio de Cristo de toda la cosecha, es decir, todos nosotros, hacia su justicia. Que Él nos traslade por misericordia todas sus cualidades y nosotros le imputamos todo nuestro pecado. De eso se trata el Omer Reshit. Pero el día de hoy vamos a comenzar entonces nuestro viaje en el versículo 15 del mismo capítulo 3
del mensaje a la Odisea en Apocalipsis. Y dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que se especula también que dentro de los afluentes de los caudales que abastecían a la ciudad, habían algunos riachuelos que tenían seguramente algunos brotes de aguas tibias, y estos, cuando las personas que venían de camino, imagínense usted con esos tremendos calores, los tomaban, vomitaban. Así que esta es la comparación, la analogía que Jesucristo hace. Pero nosotros podemos buscar en todas las escrituras y ver de qué se trata. Así que podemos recordar el texto de Elías. Si usted se hace memoria, recordará que fue una situación verdaderamente difícil y asombrosa lo que sucede con este profeta del Señor. Y es que, acuérdense que esta mujer había mandado a matar a todo Jezabel, a todos los profetas del Señor. Y, pues por supuesto, quería la cabeza de Elías. Pero un día Elías los manda a un lugar específico, y esto es el Monte Carmelo. Y ahí están los profetas de Baal y está Elías. Y los reta a que demuestren quién verdaderamente es Dios. Si se recuerda a usted a manera de mofa, Elías, y se lo estoy resumiendo por supuesto, ¿verdad? Después de que los profetas de Baal se laceran, se latiguean, bueno, en fin, pasan una serie de cosas y por supuesto los Baales no responden. Elías se burla y les dice: seguramente su Dios está durmiendo o está ocupado. Pero cuando es el turno del único y verdadero Dios, hace descender fuego del cielo. Así que en este momento es cuando Elías les dice: decidid de quién sois, ¿de ese falso Dios o del Dios de Israel? Y por supuesto, esta es precisamente la misma premisa que nos hace en el Apocalipsis el Señor Jesucristo. Decidid por quién vais, de quién sois, del único y verdadero Dios o de cualquier otro Baal. Además, podríamos comparar esto, porque acordémonos, si usted ha estado en este estudio, que la influencia griega era muy importante para este tiempo. Recuérdese usted acerca de la helenización del judaísmo, pues entonces había una fuerte carga de la cultura griega. Y en esta cultura pues hay muchos dioses, con D minúscula, por supuesto. Y ellos entre sí se pelean para ver quién tiene la hegemonía, quién es más fuerte, quién es más poderoso. Así que Jesús mismo aquí, de tajo, nos demuestra que Él es el único y verdadero Dios que no da su gloria a ningún otro. Así que cuando nosotros estamos tambaleantes entre quién es el verdadero Dios y cuál es el Dios al que servimos, y déjeme decirle que esto no tiene que ser imágenes ni un Dios religioso, por decirlo de alguna manera, sino que puede ser incluso nosotros mismos, ser nuestro propio Dios y taparnos los oídos para darle la única gloria y la adoración al único que lo merece, al Dios Todopoderoso. Podría ser que estemos todavía comiendo del fruto del otro conocimiento. ¿Se recuerda usted cuando hablamos acerca de Génesis? Precisamente habían 2 árboles y había que decidir de cuál comer. Por supuesto, usted sabe, Eva escuchó el susurro de la serpiente y fue seducida, y a su vez sedujo a su marido, y comieron del árbol del otro conocimiento, de la ciencia, entre comillas, del bien y del mal, y supieron el bien y el mal. Así que fueron desobedientes a Dios y no comieron del árbol de la vida, del único que, pues entre todos los demás árboles, era diferente y del cual sí se podía comer, porque de la ciencia del bien y del mal
pues sabemos todos que estaba vetado el comer de este fruto. Pero decía, si usted se va para allá, en otras ocasiones hemos platicado acerca de esto, que se veía de muy buen parecer. Vea cómo las cosas que tienen o que son gratas a nuestros sentidos, no siempre son aquellas que nos llevan a la vida. Así que ahí debemos nosotros escoger. Por lo contrario, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 1, se habla del almendro. Y se hace un símil entre el almendro, que déjeme contarle, es el árbol que florece de primero en Israel, entre este árbol y precisamente el árbol de la vida. Porque sus frutos son deliciosos, verdaderamente. Son agradables al Señor y podemos hacer y podemos traer a colación una serie de ornamentos que estaban en el templo y precisamente ahí estaban decorados con almendros. Así que vemos que en la Biblia siempre hay dos situaciones en las cuales Dios nos permite escoger. Escoge pues entre la vida y la muerte. Escoge la vida, dice Deuteronomio, para que vivas tú y tu descendencia contigo. Así que esta es una situación que frío y caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir frío? Déjeme contarle que el profeta Isaías, y hay muchas citas que dicen que nosotros somos como carbones encendidos. Así que cuando estamos cerca del altar del Señor, cerca de la presencia del Señor, ardemos de su fuego santo. Pero cuando estamos retirados, por supuesto, estamos fríos. Así que esta bien podría ser también una analogía. Ahora pasémoslo al Nuevo Testamento. Y es que Jesús dice que no podemos, si no recogemos con Él, entonces desparramamos. No podemos estar entre dos dioses. No se puede servir a Dios, a dos amos, a dos señores. Así que aquí tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que hoy día se están popularizando incluso en las redes sociales. Y esto hablo de todas las doctrinas. Por eso yo le aconsejo, por favor, que usted me escuche y no me crea. Vaya a las escrituras y confronte lo que estaba escuchando con lo que ellas dicen. Hay desde, no sé, desde cuestiones como el libro del Mormón hasta situaciones donde judaizan el evangelio que desvirtúan la verdad histórica y teológica del evangelio. Así que juegan a adivinar lo que no saben. Y esto es un juego muy peligroso y lo vamos a ver a continuación. Esto es lo que más adelante encontraremos como los vientos de doctrina que habla Pedro. Así que el evangelio es poder de Dios y la palabra de Dios es precisamente la salvación, es el ruaj, es la vida eterna. Y no podemos jugar con esto. Y por esta razón yo me atrevo hoy a decirle, tenga mucho cuidado con lo que ve y con lo que oye. Vaya y analice. No escuche nada más y asimile todo lo que está escuchando. Analícelo. ¿Sabe? Cuando se llevaban los frutos a Israel, se cribaban todas las semillas, todos los granos, y se cribaban 13 veces. Así que de esa manera tenemos que hacer nosotros también cuando escuchemos la palabra y cuando oigamos estudios y cuando veamos libros y en donde sea que nos congreguemos, cribe lo que está escuchando 13 veces. Así que esto es importantísimo para estos tiempos. Luego pasamos al versículo 17 y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes de nuestro Señor. ¿Pero a qué se refiere? Déjeme buscar el texto de Oseas y vamos a empezar a leer. Vamos hoy a hacer un recorrido por todas estas escrituras, pero déjeme decirle que la semana entrante precisamente este versículo lo vamos a abordar desde el punto de vista de
Isaías. Y le prometo que será un viaje hermoso. Descubriremos, incluso nos adelantaremos a este mismo curso, porque estaremos descubriendo algo que el día de hoy, sobre todo con esta cuestión de la pandemia y el chip y no sé qué cosas más, pues se nos han dicho muchas cosas, pero vamos a ver desde la perspectiva propiamente escritural, ¿qué quiere decir comprar y vender? ¿Y qué quiere decir comprar y vender sin dinero? ¿Y a qué se refiere todo esto? Así que si le interesa, por favor, la próxima semana esté muy pendiente. Por hoy solo vamos a establecer un fundamento para poder la semana entrante hablar justamente de lo que se platica en la Haftará de Re, que es ese comprar sin dinero. Así que hoy, véngase conmigo por favor a Oseas 12, mientras vamos descubriendo de qué se trata todo este mensaje. Y comencemos del versículo 6 al 8, y dice así: Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresiones. Y versículo 8, Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas, dice para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y aquí comenzamos. Debemos de ponernos en la situación histórica de este momento para entender de qué se trata. Efraín es una de las 12 tribus de Israel. Y son de estas tribus que se fueron para el norte. ¿Se recuerda usted? Cuando murió Salomón, se dividió el reino a causa de la dureza del corazón de Salomón, y Jeroboam se llevó consigo 10 tribus y se ubicaron en el norte. 12 quedaron en Jerusalén y estas eran la tribu de Judá y de Benjamín. Pero en el afán de que no descendieran todas las personas a adorar al templo, y conste que ese era un mandato bíblico, Dios había mandado hacer 3 aliyás en el año, en Pesaj, luego en Shavuot y por último en Sukkot, o las últimas fiestas de otoño. Así que Jeroboam no quería que el pueblo descendiera, y entonces recurrieron a poner 2 templos, además barricadas para que nadie pasara, pero en los templos, ojo, que estaba prohibido adorar en otro lado, o sea, hacer sacrificios en otro lado. ¿Sabe qué pusieron? 2 becerros sendos en cada uno de los templos. Así que y esta es la razón por la cual cuando usted lee en los evangelios acerca de los samaritanos, los judíos no los querían, es decir, aquellos que habían quedado asentados, como la tribu de Judá y de Benjamín, porque todos estos que se habían ido para arriba y habían sido luego deportados por los asirios, habían tomado todas las costumbres de los gentiles, que aunque llevaban el título de israelitas, no cumplían con la fe, con el temor y el temblor delante de Hashem. Y esto incluye a los samaritanos. Así que cuando dice acá, ponga atención en el verso 8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Se da cuenta cómo estaban ya de paganizados que ni siquiera ellos mismos caían en que estaban siendo idólatras? Y pues les estaba yendo muy bien, así que pensaban, si me va bien es porque estoy bien con el Señor. Y el Señor dice, al que amo disciplino, y ya lo vamos a ver en un momento. Así que seguramente ellos se habían desconectado del único y verdadero Dios. Pero la cosa no queda aquí, véngase conmigo al versículo 10. Y luego dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Luego, véngase conmigo al versículo 14 y dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto,
hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. ¿Ve qué cosa terrible? Así que se volvieron enemigos del Señor porque se soltaron de la comunicación con Dios. Pero ahora, véngase por favor a Eclesiastés y vamos a ver los versículos en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice así: compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y así sigue. Perdón. Así que vemos que está hablando de riquezas propiamente materiales. El Evangelio nos dice que acumulemos riquezas en los cielos, donde Elohim y Elohim no pueden hacerle absolutamente nada. Luego vamos a platicar precisamente en Corintios, Pablo nos habla acerca de nuestras obras. ¿Qué quieren decir las obras que son quemadas y el fuego? ¿Y qué quiere decir las obras que parecen piedras preciosas y las que parecen hojarascas y leñas? Pero aquí vemos que el interés, el afán de estas personas era hacerse riquezas en esta tierra y no en los cielos, absolutamente ninguna. Así que es importante entender que el corazón de Israel o de las tribus del norte, se había desviado y ya sus ojos no descansaban en la promesa de redención. Y es que aquí cabe aclarar algo. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque la razón fundamental de ese libro es revelarnos al Mesías, pero dentro de esa revelación nos revela también su obra. Y la obra es lo que en el judaísmo, por cuestión de siglos y siglos, se ha llamado la consolación de Israel. Este término no lo encuentra usted en la Biblia, pero está relacionado a la esperanza de Israel. Así sí lo encuentra. Esto es una cosa que usted la puede leer en el Talmud, en la Mishnah, la consolación de Israel. ¿Se recuerda usted cuando María llevaba al niño al templo y Shimón le dijo, ¿puedo morir en paz porque he visto la consolación de Israel? Pues se refiere precisamente a la primera y a la segunda venida del Mesías. Por supuesto, hablamos también en los términos en la primera venida de cómo Él dejó el Espíritu Santo para que ahora morase en nosotros. Esa es la primera consolación. Pero la segunda consolación, de la cual anuncia el libro de Apocalipsis, es esa redención de nuestro cuerpo. Porque aunque ya fue hecho, todavía no lo vemos, dice la carta a los Hebreos. Así que estamos esperando esa redención cuando esto de corrupción, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando podamos verle tal y como Él nos ve. Cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. De esto es que habla el libro de Apocalipsis. Esta es la esperanza que dice Romanos, la cual no avergüenza, Romanos 5:5, porque es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Está hablando del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es decir, la mente de Cristo, el poder de Cristo, que es lo que habla Efesios en el capítulo 1. Así que continuemos en este viaje y véngase conmigo, por favor, a Juan capítulo 9:41. Y es importante entender dentro de esta consolación de Israel, y por supuesto, cuando hablamos de la consolación de Israel, estamos hablando de nosotros. Esta es nuestra consolación, porque si ustedes se recuerdan, Gálatas dice claramente, Pablo, que nosotros
los de la fe, somos linaje de Abraham. Así que ahí estamos injertados. Ahora bien, véngase conmigo, por favor, a Juan 9:41. Y dice de la siguiente manera. A ver. Creo que tengo mala cita, pero yo se la voy a... Ah, no, aquí está. Ponga atención y dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Está hablando aquí en un sentido literal. Si fueses ciego, no tendrías pecado. No es pecado ser ciego. Mas, ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué se refiere? Aquí hay un juego de conceptos y de palabras. El ser ciego físico no tiene ningún problema, no es un pecado. Pero el ser ciego espiritual, eso sí es verdaderamente, eso sí implica un pecado muy serio. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera, yo le voy a poner un ejemplo, y es que en el caso de los alcohólicos anónimos, el primer paso es reconocer el problema. Si no se reconoce el problema, soy alcohólico, no se puede partir para la cura. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros no nos damos cuenta la necesidad que tenemos de perdón, la necesidad que tenemos de Dios, no puede entonces venir la salvación porque no clamamos perdón. Y yo le voy a poner el ejemplo más claro de esto. Si Adán y Eva hubiesen pecado y se hubieran arrepentido, como diríamos en Guatemala, otro gallo les hubiera cantado. Le hubieran pedido perdón al Señor y Él, que es fiel y justo, los hubiera perdonado. Vea usted lo contrario. Salieron corriendo a ponerse hojas de higuera y tapar su desnudez con esto. Y es que es importante porque en breve vamos a ver un versículo que hace énfasis con esto. Tapar la desnudez. Pero lo estaban haciendo por sus propias fuerzas, por su propia capacidad. Y no es así. Así que Dios les demostró que no era posible que por sus propios medios ellos pudieran retroceder en el tiempo y hacer como que no hubiesen pecado. El pecado estaba ahí y no lo iban a poder cubrir con hojas de higuera. Así que esta es la razón por la cual Dios sacrifica un cordero. Y déjenme contarle que la piedra, y es una enseñanza preciosa acerca de la piedra en la cual Dios sacrifica este cordero y la forma en la que Dios lo sacrifica como una prefiguración acerca de nuestro Mesías. Y entonces los cubrió con las pieles del producto del sacrificio, del derramamiento de la sangre inocente. Así que dice, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hace un par de semanas hablamos también que precisamente Jesús estaba haciendo, bienvenido Abel, qué alegre. Jesús estaba haciendo milagros y cuando se acercaron los más importantes sacerdotes, estos de una manera orgullosa, tal como lo vemos aquí, lo rechazaron. Sin embargo, los cojos, los sordos, los ciegos, se acercaron a él y le alabaron por las maravillas que estaban haciendo. Vea usted la contraposición. Los más estudiosos de la ley rechazaron al Mesías. Y esto es importantísimo. Rechazaron al Mesías y rechazaron su palabra. Mientras que los contritos de corazón, los humildes, se acercaron y recibieron salvación. Y es que, déjeme contarle que precisamente por esto vino el Hijo del Hombre. Así que, si usted se viene conmigo, por favor, a Isaías 61, vamos a leer de qué se trata. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar, oiga bien a qué, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y esto es acerca de su segunda venida. Ya este verso habla de la segunda venida. Y dice, a consolar a todos los enlutados. Pero vamos a ver, por favor, a Lucas 4:18. Y vea usted, porque ahí estará más explícito y lo entenderemos mejor. Y dice así, dice, vea usted lo que sucede cuando el cumplimiento de lo que había sido anunciado en Isaías se da un Shabbat frente a los ojos de todas las personas. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y ponga atención, para dar buenas nuevas a los pobres. Estas son las buenas nuevas de salvación en Él. Y luego, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y de esto vamos a estar hablando en nuestro estudio a Hebreos. La libertad que se nos anuncia en Hebreos 2, 14 y 15. Y luego dice, ponga atención, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este inciso, justamente este versículo, también habla de la segunda venida. Así que vemos que aquí hay una igualdad de términos cuando hablamos de la vista a los ciegos y la libertad de los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos, a sanar las heridas del corazón, y dice, a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero todo esto tiene relación con la vista y con el oído, por supuesto, a nivel espiritual. ¿De qué se trata todo esto? Véngase conmigo nuevamente a Isaías, capítulo 42. Y verá usted lo que encontramos. Versículo 9, por favor. Y dice así. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿De qué se trata todo esto? Pues se trata precisamente de la salvación en el Mesías. Todas las cosas estaban anunciadas, prefiguradas en el Antiguo Testamento, y ahora, como dice Hebreos, han sido descubiertas, nos han sido reveladas. Así que es importante que vayamos entendiendo todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento que se cumplen en el Mesías. Podemos hablar de esto también en cuanto a las aguas que salen del templo. Si ustedes se recuerdan, no vamos a verlo porque vamos a verlo ya con más detenimiento cuando sigamos estudiando Apocalipsis. Pero recuérdese usted que Apocalipsis nos habla que sale un río precisamente del templo. Y llamo a colación esto porque en un par de versículos lo vamos a ver. Recuérdese usted que en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, es Jesús quien se para en el séptimo día y dice, si alguno tiene sed, beba de mí, yo le voy a dar aguas vivas. Y de esto vamos a hablar en breve. Así que, vamos a ver, la semana entrante vamos a seguir ahondando acerca de la riqueza y de las personas que creen que ninguna necesidad tienen. Porque dice acá, tú crees que no tienes necesidad de nada, pero eres un desventurado. Eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Así que, luego dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, es importante que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Dice que nos humillemos pues
debajo de la poderosa mano de Dios y Él a su tiempo nos exaltará. Y como les repito, la semana entrante vamos a encontrar un tesoro hermoso precisamente en el... Permítame un momento, vamos a ver que tenemos problemas acá. Un tesoro hermoso en el libro de Isaías. Ahora bien, véngase por favor conmigo y vamos a leer nuevamente Isaías 61:10 y vamos a abordar ya desde esta perspectiva el versículo 18 de Apocalipsis. Así que vamos a ver Isaías 61:10. Y dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que vemos que, y vamos a abordar este tema muy rápidamente acerca de las vestiduras, porque próximamente en el estudio de Apocalipsis tendremos otros momentos para ahondar acerca de estas vestiduras. Pero vemos que habla propiamente de la salvación. Ahora véngase conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5. Y dice así, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí está el versículo que nos interesa sobre todo el día de hoy. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Vea usted, es Cristo quien pone en nosotros la posibilidad de tener estas vestiduras. No somos nosotros. Por supuesto, tenemos una gran responsabilidad, claro que sí. Pero es Cristo mismo el que pone el poder del Espíritu Santo para que la iglesia se vista con estas vestiduras fieles, estas vestiduras santas. ¿A qué se refiere? Ya iremos adentrando en este asunto. Déjeme ver, por favor. A ver, ¿dónde vamos? Bueno, véngase también conmigo, por favor, a Isaías 55, del 1 al 3. Y veamos aquí que hay una contraposición de términos. Y vamos, yo solo quiero darle, como hacen los judíos, un poquito de miel en los labios. Quiero que usted vea la contraparte de lo que Jesús está exponiendo en Apocalipsis. Y dice, le voy a leer nuevamente el verso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que vamos a Isaías 55 del 1 al 3 y vea lo que dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Ve que vuelve a sacar el tema de las aguas? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Vea usted que el término se repite, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Usted no puede imaginarse toda la riqueza que se pierde en el español, pero en el hebreo habla de sacrificios, habla de aceptación, habla de vida eterna, habla de gozo. Y de todo esto vamos a hablar la próxima semana. Pero dice, ven y compra sin dinero. Así que
vea usted la diferencia con aquellos que vivían en la Odisea, cuyo corazón estaba en sus riquezas y por eso creían que ya no tenían necesidad de absolutamente nada. Su corazón se había alejado de la esperanza de Israel, aquella esperanza de la cual habíamos hablado. Por supuesto, del Mesías y la llegada del Espíritu Santo, pero luego toda una eternidad con Cristo. Así que su corazón se había desviado. Véngase conmigo, por favor, ahora a Isaías 42:9. Y dice así: He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Es decir, ya se cumplió. Y dice, antes de que salgan a luz, yo las haré notorias. Así que el Señor hará todo cuanto Él ha prometido. Ahora véngase conmigo, por favor, a 1 Corintios 3:13. Y dice así: dice, de la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Se da cuenta? Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entenderemos luego de qué se trata todo esto. Y es que efectivamente estamos hablando en términos espirituales. El Señor sacará a luz todas las cosas. Todo cuanto ofreció se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Así que podemos establecer varias analogías acerca del oro. La semana entrante vamos a hablar de Isaías 54 y 55 y vamos a establecer una analogía hermosa acerca de la salvación, acerca de oír, acerca de obedecer. Pero hoy véngase conmigo, por favor, a 1 de Pedro 1:7. Y vamos a ver qué dice también acá. Dice 1 de Pedro 1:7. Dice así: para que, sometida a prueba vuestra fe o vuestra fidelidad, como hemos aprendido, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Así que todos y cada uno de nosotros pasamos un tiempo de prueba, como por fuego. Pero nuestra fe necesita eso. Así como la plata necesita estar en el crisol, también el oro necesita ser refinado. Y es precisamente cuando se calienta más que empiezan a subir todas las impurezas y éstas se recogen por el orfebre. Y entonces queda un oro de gran calidad. Así es como será hallada nuestra fe, dice acá, nuestra emuná, pero nosotros sabemos que esto es producto de lo que el Señor, el testimonio que el Señor ha dado de su vida en nuestra vida. Por supuesto, la fe se ejercita y crece, y además pues nosotros podemos pedir una medida de fe. Señor, que falte todo menos mi fe, que me falte todo menos tú. Así que a esto se refiere. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Veamos qué quiere decir esto. Véngase conmigo, por favor, a Job. Vamos a ver. Busquemos a Job 5, a partir del versículo 17. Y dice así, desde el 17 y el 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Así que, esto es una condición importante. Dios al que ama disciplina. Imagínese usted, si nosotros no castigásemos, no corrigiéramos a nuestros hijos, ¿en qué clase de personas se convertirían? Así que aunque algunas veces la corrección no es tan sabrosa,
y sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de los niños, pues definitivamente no es que les agrade, pero sabemos que es fruto del amor, porque queremos que sean unas buenas personas y no como dicen, vas a encontrar papá o mamá en la calle, sino que queremos corregirlos para que les vaya bien en la vida. De la misma manera, Dios a quien ama disciplina, dice Hebreos 12, 6 y 7. Pero véngase ahora conmigo, por favor, a Proverbios 3:12 y veamos lo que dice. Ya me pasé. Proverbios 3:12 y dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que Dios nos corrige. ¿Qué sucedería si un padre ve que un hijo está yéndose por mal camino y no le importa y no le interesa? ¿Cree usted que eso sería amor? Con tal de evitar posibles problemas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por los saludos desde Chile. Qué alegre. Y Luis Alberto Quesada Pomeri, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Pues le decía, parte de ese amor es precisamente que el Señor nos corrija. Y aunque a la verdad, dice Hebreos, no siempre es cuestión de gozo, pero sabemos que el fruto de esa corrección sí será, una cuestión de alegría. Así que, por eso es que el Señor en Apocalipsis nos dice también, yo reprendo y castigo a todos. Ay, mil disculpas, pero estoy con una alergia terrible desde la mañana. Así que, dice acá, que el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Así que Él es que seamos celosos y que nos arrepintamos. Ahora bien, vamos a ir al Salmo 72. Véngase conmigo y vamos a encontrar, otra delicia acerca de el Salmo 72 y la relación que hay con el oro. Y aunque hoy muy probablemente no vamos a entender la profundidad de este salmo, la próxima semana, cuando estudiemos la Haftará, que tiene relación con este versículo, usted verá cómo se conectará. Así que dice el Salmo 72, del versículo 13 al 15, dice de la siguiente manera. Dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Así que, dice luego, será echado un puñado de grano a la tierra, y en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano. La semana entrante vamos también a platicar acerca de qué quiere decir el Líbano. Pero hoy déjeme decirle que dice, vivirá y se le dará del oro del Saba. Un oro de mucha estima. Pero a continuación dice, y se orará por él constantemente. Así que vemos que aquí hay una estrecha relación entre el oro y las oraciones. Y la semana entrante yo le prometo que haremos todas las conexiones de lo que estamos platicando y recibiremos sorpresas verdaderamente hermosas al respecto. Así que el hombre no tiene por qué gloriarse de sus riquezas de esta tierra, si al final todo pasará. Ninguno de nosotros podemos llevarnos a nuestra tumba gran cosa, y aunque no lo pudiéramos llevar, ahí se quedará. Así que véngase conmigo, por favor, a Jeremías 9, versículo 23. Y dice de esta manera. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Porque realmente todo lo que sale del corazón del hombre es nada delante de Dios. En cuanto el hombre se gloríe más bien en sus debilidades, el poder de Dios se manifiesta y se glorifica ahí.
Recuérdese usted que esto es lo que dice Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mi vida. Así que dice Pablo también en 1 Corintios 11:30, y si es necesario gloriarse de algo, pues me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Así que no hemos recibido, y esto es muy importante, no hemos recibido conforme a nuestras transgresiones, sino que todo lo que Dios nos da viene ya atenuado por su mano de amor. Esto se llama tzedaká. Esto es un término legal que habla acerca de un beneficio atenuante en medio de un juicio. Es un refresco como para poder mantenerse ante la situación que se está dando. Así que lo que nosotros hacemos, sea lo que sea, Isaías dice, trapos de inmundicia son. Pero cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero, entonces estas obras se vienen a convertir en esas piedras preciosas de las cuales estuvimos hablando en Corintios. Ahora bien, vamos a hablar acerca del colirio. ¿Se recuerda usted que en el texto del Evangelio encontramos que el Señor decía que su ministerio era hablar de las buenas nuevas, pero sanar corazones, y además decía darle vista a los ciegos? Y si usted ha estado con nosotros en estudios anteriores, justamente platicamos acerca del texto de Isaías que decía, y los cojos saltarán, y los ciegos verán, y los sordos oirán. Es un texto muy conocido. Así que cuando Juan ve al Mesías, o más bien le manda a preguntar quién es, Jesús le contesta, dile así, porque esta era la señal que estaban esperando los judíos. Dile que los cojos saltan, que los ciegos ven y que los sordos oyen. Así que de esto se trata precisamente el lenguaje de la salvación. Destapar los oídos y los ojos. Esto era lo que estaba anunciado en Isaías 61. Y es ahí cuando se utiliza un término en el hebreo que se dice paká. Y esto quiere decir abrir. Paká, abrir. Es justamente el mismo término que se utiliza cuando Jacob quitó la piedra para que abrevaran las ovejitas. ¿Se recuerda usted? Y justamente salieron ríos de agua viva. Es el mismo texto o es la misma palabra que se utiliza en el texto de Isaías 61, del cual estamos hablando, pero también en Lucas. Y también cuando se habla de que el Mesías desenrolló el texto de la Torá, hizo paká. Y esto quiere decir que dejó salir a luz lo que estaba escrito. Pero no se queda ahí. Este texto, además, Pastor Usúa, bienvenido, qué alegre que esté con nosotros. Le decía que esto no solo se queda ahí. Esto habla de paká, cuando Jesús resucitó y la piedra fue removida. Hizo paká y dejó ver al Mesías. De esto se trata la historia de salvación. Paká, darnos vista, darnos oído para que entendamos. Por supuesto, esto no es lo que nosotros, el ser humano, puede hacer por sí mismo. Esto solamente es a través de la misericordia del Señor. Acuérdese usted que es el Espíritu Santo aquel que trae conciencia de justicia, de juicio en el hombre, esa convicción de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestras carencias. Y por supuesto, todo lo que somos y lo que tenemos no vale absolutamente nada si no hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Así que la palabra dice que la fidelidad, y se lo voy a traducir como que fuese del hebreo, porque en términos del castellano decimos, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero se lo voy a traducir como que si lo estuviésemos leyendo del hebreo. Y entonces diría así, la fidelidad viene por el oír. Y el término oír es, ¿se recuerda usted? Escucha, oh Israel, Shma.
Y esto quiere decir no solamente recibir con los oídos, sino albergar en el corazón lo que hemos verdaderamente entendido para poner por obra, es decir, ser obedientes. Así que la fidelidad viene por Shema, por oír, con todo el sentido que esto representa. Y el oír viene por la promesa de Dios. Así que, ¿ve usted cómo dista del español? ¿Cuál es la promesa de Dios? Pues por supuesto el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo podemos tener la certeza de la salvación, la convicción de nuestro pecado, la convicción de justicia, de juicio que necesitamos y de perdón. Y por supuesto, Dios pone en nosotros el respaldo de su fidelidad. Bienvenida, Albita, un gran abrazo hasta allá Estados Unidos, donde usted está. La quiero mucho. Así que vemos que la promesa es: yo derramaré mi ruaj, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y haré que anden en mis mandamientos. Esta es la consolación de Israel. Esto es lo que ya sucedió. Fue anunciado en Sinaí, pero fue consumado en Hechos 2. Así que luego dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De esto hemos hablado muchas veces acerca del término Abba, que es una palabra en arameo que equivale a los juramentos y las promesas de Dios. No es otra persona, no es un anciano, es un término propiamente teológico y lingüístico. Así que se asemeja al hebreo Ab, pero no corresponde en similitud de conceptos totalmente y no son equivalentes. No poseen la misma conceptualización lingüística ni teológica. Así que podemos entender que solo hay un trono y un solo Dios, y de esto vamos a estar hablando la próxima semana. Por hoy me despido, espero que haya sido de bendición y por favor no se pierda la próxima semana, que estaremos hablando de términos hermosos en la Haftará de Isaías 54 y 55. Encontraremos allá un término que habla acerca de quebrar algo, quebrar a alguien, y habla de salvación y de redención. Así que la invitación: martes 11:30 de la mañana, estudio de Hebreos; miércoles 11 de la mañana, estudio de Apocalipsis, y por favor síganos en YouTube y nuestras publicaciones Gotitas de Miel y la Oración de la Mañana, tanto en mi muro personal como en el muro del Olivo. Reciba muchas bendiciones, sea siempre bendecido y bienvenido a este su espacio. Por favor, cualquier duda, háganoslo saber, escríbanos en este muro. Muchas bendiciones, hasta la próxima semana.